Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad griega de Tesalónica y cómo allí hubo un número de personas que vinieron a conocer al Señor Jesucristo, pero también al mismo tiempo hubo una gran oposición que se levantó contra los predicadores, el apóstol Pablo y otros que le acompañaban entonces, y vemos que se formó un gran tumulto en Tesalónica por causa de la predicación del Evangelio. Realmente, como se nos dice aquí, aquellos que trastornan el mundo han llegado también a Tesalónica. Y encontramos que en el versículo 7 se nos dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es sobre estas palabras sobre las que me gustaría llamar vuestra atención en esta tarde. Hay otro rey, Jesús. Esta es la acusación que se levanta contra los cristianos en Tesalónica. Hay otro rey, Jesús. En 1946, el famoso autor londinense Robert Graves, que finalmente acabó afincándose en Mallorca y murió allí, en la isla de Mallorca, escribió un libro que se llamó Rey Jesús, en el que de alguna manera busca reflejar lo que sería alguna idea que se pudiera tener sobre quién fue este personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Él tiene sus propias ideas acerca de quién fue y es una idea muy terrenal de quién pudo ser este rey Jesús. Y viene a mi mente ese libro de Graves por la sencilla razón de que aquí también estos judíos que rechazaron y que levantaron esta oposición contra los apóstoles no sabían realmente a qué echar mano, ¿no?, para poder de alguna manera contradecir lo que estaba aconteciendo en Tesalónica. Y aquí este grupo de personas que hasta entonces han estado viniendo aquí a la sinagoga, estos temerosos de Dios, y de repente llega este apóstol Pablo y se van con él. ¿Cómo podemos contrarrestar esa predicación? ¿Cómo podemos enfrentarnos a estas gentes? Bueno, pues vamos a decir que estos cristianos vienen anunciando que hay otro rey, que es Jesús. Y vemos que realmente es un complot que quieren levantar contra esos primeros cristianos, porque si os dais cuenta lo contraponen a lo que había sido también esa acusación anterior que hemos leído, que le aconteció al mismo Señor Jesucristo. Dicen aquí: los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí encontramos exactamente lo mismo que leíamos en el Evangelio, es decir, este Jesús, si es un rey, entonces es un rey que se contrapone al único soberano que hay en este imperio, que es César, y por tanto podemos acusar perfectamente a estos cristianos de sediciosos. Es decir, lo que están anunciando aquí es una rebelión contra el único soberano que tenemos, que es el César, que es el emperador del imperio romano. Y entonces vemos como hay aquí una apelación a lo que podría ser esa visión que tantas veces se ha querido traer la historia de la humanidad en los años que vivimos, ya lo hemos visto tantas veces, sobre que realmente la persona de Jesús es un rey de tipo político. Es decir, cuando nos acercamos a Jesús tenemos que pensar en una especie de figura política que de alguna manera pues, volvería a revivir esa causa perdida de la casa de David. El rey David, sabemos que Jesús era considerado como un descendiente de David. Para estas personas simplemente significaba no lo que la Escritura enseña acerca de que sería el Mesías, sino más bien como un rival al trono de César, como alguien que realmente podía ser un pretendiente a ese trono del César. Quizás alguno que incitaría una rebelión contra el imperio romano. Quizás los judíos se pondrían detrás de algún descendiente, algún pariente de David, y levantarían una insurrección contra ese César. Sabemos que esto es curioso porque algunos emperadores romanos, como pudo ser Vespasiano, se nos dice que buscaron
enterarse si quedaban algunos descendientes de Jesús, ¿no? Si había algunos descendientes según la carne de Jesús, algunos parientes que pudieran existir de Jesús, y parece ser aparentemente que quisieron exterminar a esos descendientes que pudiera haber de Jesús, de esa familia amplia del Señor Jesús. Esto es algo que ellos intentaron hacer, y desde entonces sabemos que ha habido todos esos intentos de convertir a Jesús en ese Mesías de tipo político, realmente ese rey político. Esto es algo que no debería sorprendernos, porque en este mismo Evangelio de Juan es muy curioso cómo se nos dice que después de la alimentación de los 5.000, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan se nos dice que aquellas personas que fueron alimentadas de esa manera tan maravillosa por el Señor Jesucristo, viendo aquella señal, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y en el versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Por tanto, vemos que existe esa concepción de Jesús como un mero líder político. Bueno, pues aquí hay alguien que puede ayudarnos, ¿no?, en nuestras vicisitudes en esta vida, puede realmente ser de mucha utilidad para nosotros. ¿Quién mejor que uno que puede proveer de pan gratuitamente, ampliamente para nosotros? Pues este va a ser nuestro rey. Es esa la visión que nos da, sin embargo, la Escritura de nuestro Señor Jesucristo. Es este el rey, que es exclusivamente un rey político. Existe esa idea en tantos y tantos. Y sin embargo, si pensamos que Jesús es solamente un rey de tipo político, estamos empequeñeciendo la figura de Jesús. Estamos mostrando una profunda ceguera espiritual. Realmente no nos hemos dado cuenta de quién es el Señor Jesucristo. Pero cuando ellos apelan a que Jesús es un rey, ¿por qué lo habrían de hacer? Había quizás algo en lo que el apóstol Pablo estaba anunciando con respecto a Jesús que pudiera llevar a la gente a ese tipo de pensamiento y que pudieran, como vemos aquí en este caso, usarlo como una excusa para atacar a los cristianos. Encontramos que en esa predicación antigua de la fe cristiana algo había que pudiera llevar a las gentes de esa manera a pensar. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que sí que se mencionaba el reino de Dios. Sabemos por el Evangelio de Mateo que este es un concepto clave del Evangelio de Mateo, es decir, el reino de los cielos. Jesús es, por tanto, un rey porque ha traído un reino. ¿Pero qué tipo de reino es este? También lo podemos ver con una de esas palabras curiosas que aparece en esa correspondencia que nuestro querido apóstol Pablo mantuvo con los habitantes de Tesalónica, concretamente con los miembros de esa iglesia que se fundó entonces, que estamos leyendo en Hechos 17. Y sabéis que hay 2 epístolas que fueron escritas a los tesalonicenses, y en ambas epístolas encontramos que uno de los temas prominentes es lo que se llama la parusia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué he dicho esa palabra parusia? He dicho esa palabra porque esa palabra original, que nosotros en castellano sí se traduce como venida, era una palabra que se usaba en esa época para anunciar la venida del emperador. Entonces, a los judíos, de aquellos que estaban allí congregados, ¿no?, estaban escuchando: ¿qué anuncia este hombre? Está anunciando una parusia, está anunciando una venida. ¿Quién va a venir? ¿Quién es este que viene? ¿No? Porque ese es el tema de las epístolas a los tesalonicenses. Hay una venida, alguien va a venir. ¿Quién es? Pues es un rey, porque está usando la palabra que se emplea para referirse a los emperadores en sus visitas imperiales, y por tanto está este rey. Pero ¿es esto de lo que se está aquí hablando? ¿Es así como podemos reducir a la persona del Señor Jesucristo? ¿Es ese tipo de rey? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Piensas que es un rey de este estilo? ¿Piensas como algunos de nosotros oímos, ¿no?, en nuestra propia época, hace ya muchos años? Jesús fue el primer comunista.
Es ese tipo de reino del que estamos hablando, ese es el reino que trae nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta de que no es así. No es este el reino exactamente del que se está hablando. Pero, al mismo tiempo, estamos delante de un rey. Esa es si me permitís que lo exprese ahora de esta manera, esa es la ambigüedad calculada, la ambigüedad calculada que tiene este título. Porque por un lado, no es un rey político, obviamente, ¿no? En esa conversación que hemos leído extraordinaria, ¿no? Todavía yo creo que algunos de nosotros, cuando leemos esas palabras de Jesús con Pilato, podemos todavía experimentar el temor y el miedo de nada más y nada menos que el procurador romano, el máximo representante del emperador en Judea, delante de un personaje como Jesús. Pero en esa conversación vemos claramente que es verdad, no es un rey al uso, no es un rey político, no es otro emperador, tal y como aquí se está planteando en esos términos humanos, pero sí estamos delante de un rey. Mi reino no es de este mundo. Pero al decir eso, está hablando de un reino. Está hablando de que verdaderamente Él es un rey. ¿Y qué situación más paradójica? Cuando Pilato, profundamente ofendido y tocado en lo más profundo de su conciencia, porque él sabe perfectamente que le han entregado por envidia, no hay base legal alguna para condenar a Jesús, escribe: este es el rey de los judíos. Ellos llegan a Pilato, le dicen: no escribas es este rey de los judíos, sino que él dijo que era el rey. Y Pilato obtiene su venganza finalmente sobre ellos, claro. Lo que he escrito, ahí se queda. Rey de los judíos. Por tanto, hay una realidad de un reino. Esa es la que nosotros tenemos que plantearnos. ¿En qué sentido Jesús es un rey? Porque no es un rey político, como podemos entenderlo, como lo pueden entender muchos en nuestra generación, o se ha entendido durante mucho tiempo en la historia de la humanidad por algunas personas, pero sí es un rey. ¿Qué rey es este? ¿Qué rey es el Señor Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos. Y un texto como este realmente está arrojando luz sobre la realidad del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos está mostrando que este reino es realmente una realidad. Es una realidad que se impone, es una realidad que viene, es una realidad que vendrá. Todas estas definiciones del reino son ciertas, es decir, el reino ha venido con Cristo Jesús, el reino está aquí con nosotros, donde quiera que Jesús es reconocido como Señor y Salvador, ahí está el reino, y hay una realidad futura, una dimensión futura de ese reino que ha de venir, que ha de traer finalmente con su parusia, con su segunda venida. Pero, ¿qué es lo que un pasaje como este, que nos estamos ciñendo a Hechos 17, nos estaría enseñando acerca de ese reino? Es muy curioso, ¿no?, cómo viene un reino como este, ¿no? Esto ya de alguna manera lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en esa conversación con Pilato, pero es interesante que lo veamos desde Hechos 17. En primer lugar, mirad lo que hizo Pablo allí en Tesalónica. Esto realmente no parece que sea muy peligroso, ¿no?, y que no fuera a traer un reino, pero mira, es lo que hace, ¿no? Dice que llegó allí como acostumbraba y discutió con ellos, versículo 2, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto parece muy inocente, ¿no?, y no es una manera muy realmente revolucionaria de traer un reino, simplemente anunciar que ese Mesías que habían estado esperando los judíos durante tantos siglos realmente era un Mesías que iba a sorprenderles profundamente, porque era un Mesías que iba a estar crucificado, que iba a ser crucificado y sin embargo iba a resucitar de entre los muertos. Hay aquí algo realmente sorprendente. ¿Cómo viene este reino? Este reino viene por
el anuncio del Rey, por la predicación de la persona del Señor Jesucristo. Todo ese tumulto, ¿no es verdad? Podemos ver este pasaje y es tan fascinante, ¿no? Se crea este tumulto tan grande allí, ¿no? Este cataclismo, esta convulsión, ¿no? En Tesalónica, entre unos y otros. ¿Pero qué lo ha creado? Lo ha traído simplemente un anuncio. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Hay una persona histórica que vivió en Palestina llamado Jesús de Nazaret y esa persona resulta que es el Mesías. Ese anuncio es el que trae el reino. Realmente es sorprendente lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no lo puso de manifiesto Jesús en esa conversación que leíamos hace un momento? Mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, mi reino no se extiende militarmente. Mi reino no se extiende como cualquier otro imperio, derramando sangre de una manera cruel, invadiendo otras naciones, expoliando, dando muerte a tantos y tantos. No, este no es el reino mío. Mi reino es distinto. Mi reino viene por el anuncio de la venida del Rey. Muy curioso como el apóstol Pablo realmente tiene muy claro cómo este reino es un reino tan distinto, es un reino que viene de una manera tan diferente y son palabras que constantemente tenemos que recordar nosotros como cristianos. El reino está viniendo ahora simplemente porque estamos oyendo acerca de Jesús. Este reino no es como cualquier otro reino. Mientras Cristo es anunciado, mientras Cristo es predicado, el reino se está extendiendo, el reino está en medio nuestro. Cristo, el Rey, está aquí en medio del anuncio de quién es Él. Pero el apóstol, escribiendo a los corintios, ¿no? Esta iglesia de Corinto, ¿no? Si Dios quiere, veremos cómo se extendió el Evangelio en esta ciudad tan importante también de la antigüedad como fue Corinto, ¿no? Y tiene que defender su ministerio el apóstol y tiene que recordarles lo que es el ABC de la fe cristiana. Y mirad lo que les dice en 2 Corintios en el capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es algo que nos desarma, ¿no es verdad? ¿Cómo viene el reino? Es el anuncio de Cristo, es el anuncio de que Cristo es el Señor, Cristo es el único Rey que hay, es el anuncio de que ciertamente no hay ninguno como Él y que todo pensamiento tiene que ser sujeto a esa realidad. El anuncio de Cristo Jesús como el único que puede perdonarte tus pecados, como aquel que puede dar sentido a tu vida, como el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos puede reconciliar con Dios. Es en ese ingenuo anuncio donde está el poder de Dios, donde se manifiesta este reino. Realmente es chocante la naturaleza del reino de Dios. Es como lo ilustró también el Señor Jesucristo, recordáis, ¿no? Esa parábola, ¿no? De esa levadura que leuda toda la masa. ¿Qué puede haber más inocente, ¿no? Que un poquito de levadura? ¿Puede acaso hacer esto algo mucho? Y sin embargo esa levadura se introduce en la harina, en esa masa inmensa, y leuda toda la masa. El reino de Dios viene, pero no de una manera carnal, no de una manera mundana. Nuestras armas, nuestra milicia no es como la de cualquier otro reino de este mundo. Es solamente por medio de algo que es sorprendente, pero que acaba con la sabiduría de este mundo, que es el anuncio del Evangelio.
¿Acaso no es eso lo que Pablo les recuerda también en esa primera epístola a los Corintios, cuando les dice algo que es tan increíble para nuestros oídos, incluso hoy en día? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por el anuncio de Cristo Jesús y este crucificado. El apóstol va a añadir, ahí está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lo que parece insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo que parece lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo dice, los judíos piden señales, piden milagros, ¿no? ¿Cómo va a creer la gente si no hacemos un milagro espectacular, ¿no? Si no hacemos una señal espectacular, pues la gente no va a creer. Bueno, Pablo dice, eso no es el camino de Dios. Los judíos son los que buscan señales, los griegos buscan una sabiduría mundana que tiene que ver con su propio pensamiento. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, un tropiezo. Para los gentiles, una locura. Pero ahí es donde está, para los llamados, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es un rey. Pero mira cómo viene este rey. ¿Estás tú sujeto a ese poder soberano de un rey como este? ¿Aprecias que el que es verdaderamente, según dice la Escritura, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único soberano que hay, viene a nosotros por su propia palabra, que está viniendo ahora en medio nuestro? ¿No es esto lo que entontece la sabiduría de un mundo como este? ¿Qué busca un mundo como el nuestro? Sobre todo en una época como la nuestra, es un espectáculo, algo que pueda concitar la atención de las gentes. Así es como tendría que venir un rey, como una figura, ¿no? Vimos en esta época de las estrellas, de todo tipo, cinematográficas o musicales. ¿Es así como va a venir el Señor Jesucristo? Pero ¿cómo viene Él? Viene de esta manera. Cada vez que se le anuncia, cada vez que se oye acerca de Él, ahí está el Señor Jesucristo. ¿Aprecias tú la realidad de ese reino? La naturaleza espiritual, interna, profunda del reino de Dios. Y sin embargo es el único rey que hay. El único rey que importa reconocer como tal. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo acontece? Bueno, todo el Antiguo Testamento rezuma de esa profecía de cómo iba a venir un rey como este y cómo ese reino se iba a extender de esta manera. En ese profeta del Antiguo Testamento que tiene tantas similitudes, ¿no?, con el Apocalipsis de Juan, en la profecía de Zacarías, se nos dice entonces en el capítulo 4, versículo 6, entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios, que nos dice la Escritura que está siempre presente cada vez que el Señor Jesucristo es exaltado por medio de la presentación de su propia persona, tal y como la encontramos en su palabra. He aquí el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha sido enviado a este mundo para que podamos ver la gloria del Señor Jesucristo. Y si en nuestro corazón apreciamos la gloria del Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se extiende este reino? ¿Se extiende por medio de una batalla militar? No, se extiende por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el regalo que hace Cristo a su propia iglesia, el Cristo exaltado, el Cristo que había muerto y había resucitado, nos da un regalo, el regalo de su Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que viene a nosotros y nos convence de nuestro propio pecado y nos dice, solo Cristo Jesús te puede salvar. ¿Conoces tú la eficacia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está contigo? Si tu pensamiento está tomado por la gloria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tú dices, Él es mi Señor y mi Salvador, Él es el único en quien yo pongo mi confianza, entonces ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué manera de venir a ese reino? Es un rey, pero mira cómo viene. Viene de una manera que este mundo no puede comprender, pero nos da una sabiduría que es la sabiduría de los hijos de Dios mismo. ¿Acaso no fue esto lo que vimos cuando el rey entró en su propia ciudad? Jerusalén. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? Ya lo anunciaba de antemano Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. La humildad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su venida no es una venida mundana, no es una venida con pompa, con una idea que el mundo tiene de grandeza. No, es la venida del Hijo de Dios encarnado, humilde. Así es como viene el reino de Dios. ¿Has conocido tú algo de esa realidad? ¿Ha venido a tu vida el Rey? ¿Reconoces la espiritualidad del reino de Dios y cómo se extiende ese reino? Porque esa convulsión fue traída en Tesalónica simplemente por el anuncio de este rey. Pero el pasaje nos indica algo más, en qué sentido tenemos que entender de este rey. Mirad lo que pasó, dice, hemos leído los versículos 2 y 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y mirad lo que añade después. Y algunos de ellos creyeron, y algunos de ellos creyeron. Este reino es un reino transformador. Este reino es un reino que nos cambia, no externamente, sino en lo más profundo de nuestro ser. Aquí había una serie de personas que formaban parte de la sociedad de Tesalónica y que ahora, sin embargo, forman parte de la Iglesia de Cristo Jesús en Tesalónica. ¿Cómo los identificamos? Son los que han creído en la persona del Señor Jesucristo. El reino de Dios se experimenta por la fe en Cristo Jesús. La fe que es depositar nuestra confianza sobre esa persona. Todo lo que Dios nos anuncia acerca de Cristo Jesús es verdad. Y yo, sobre la base de lo que me enseña la palabra de Dios, sobre la base de ese testimonio apostólico, acudo personalmente a Cristo Jesús y pongo mi confianza en Él. Acudo a Él y le digo, sálvame también a mí. ¿Has acudido tú a Cristo Jesús de esta manera? En algún momento de tu existencia le has dicho, Señor, creo, Señor, descanso en ti, Señor, encuentro en ti el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Tú eres el que da sentido a mi vida. ¿Hay algo de esa realidad en nosotros? Es creer en el Señor Jesucristo. Y por tanto nos está diciendo que este es un reino que consiste en tener una relación personal con ese Rey Jesús.
este que es el Señor de toda realidad, este que es el creador de los cielos y de la tierra, este que ha existido desde siempre, es aquel que entra en una relación íntima y real con todos aquellos que depositan su confianza en Él. Este no es un rey como otro cualquiera, este es un rey que condesciende a relacionarse de una manera real e íntima con todos los súbditos de su propio reino. Esa es la realidad del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es un reino que nos transforma, es un reino que nos está atrayendo, si me permitís que lo exprese de esta manera, como un aire, un perfume de otro mundo, de otra realidad. Cuando oímos de Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él, entonces hay algo de otro mundo, de una realidad que es totalmente distinta a la que conocemos aquí en esta tierra que viene a nosotros. Cuando miramos la ética de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que nos enseña y nos dice cómo hemos de vivir, ¿acaso no vemos una contradicción completa con todo lo que este mundo y sus valores nos está transmitiendo? En ese mundo caído en el que nosotros habitamos, aquel que se ensalza a sí mismo es el primero, pero en el reino de los cielos el que se humilla hasta lo sumo, ese es el primero. El que sirve es el primero. Esa es la realidad de este reino que se nos está atrayendo. Es un reino que trastoca verdaderamente toda nuestra manera de concebir las cosas. Sí, es un rey, pero es un rey que está trayendo, como dicen aquí estos hombres, dijeron aquellos hombres sin saber realmente lo que decían, que trastorna el mundo entero. ¿Por qué nosotros? Como me gusta recordaros una y otra vez, porque es necesario que así lo hagamos, no somos cristianos del siglo I. Nosotros tenemos un privilegio, que somos cristianos del siglo XXI. ¿Y cuál es el privilegio? El privilegio es haber observado la historia de la humanidad, esos siglos que nos han precedido. ¿Y qué es lo que hemos visto en esos siglos? Hemos visto que verdaderamente este es un reino que transforma, un rey que transforma. Cuando miramos cómo este mundo ha sido trastornado por la enseñanza de Jesús para bien, entonces somos conscientes de que verdaderamente hay aquí un poder que viene de lo alto. Ha habido una influencia de este rey. Es verdad, no es un rey meramente político, no es simplemente una influencia social la que ha traído, pero ese rey no ha dejado de influenciar este mundo en todos los sentidos. ¿Qué sería de la economía de este mundo? ¿La forma en que entendemos la economía de este mundo? ¿O la forma en que entendemos la política o la influencia en la sociedad? ¿Cuántas de las cosas que damos por hecho en una sociedad como la nuestra no vienen sino de la enseñanza de este Rey Jesús? Vienen de los decretos de un rey como el Señor Jesús. Y por tanto, sí que ha habido un rey, sí que hay un rey, sí que hay una influencia real, pero distinta a la que este mundo tiene en su mente de parte del único rey que hay. Déjame que te pregunte, ¿es Él tu rey? ¿Te has rendido a Él? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Puedes tú decir que has acudido a esa cruz donde Él derramó su sangre, rompiendo todos los esquemas de este mundo? ¿Cómo va a morir un rey en una cruz, desnudo, desamparado? Has acudido tú a esa cruz y has encontrado allí el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y si lo has hecho y eres ahora cristiano, vives a la luz de los mandatos, de los estatutos y de las leyes de este reino. Eso es lo que se trata. Que nosotros también podamos decir
que verdaderamente, de una manera experimental, en mi propia vida, yo soy consciente, y otros también, de que tengo un rey, el Rey Jesús. Y por eso los cristianos vivimos en ese reino que ha venido a nuestras vidas. El reino no es lo que nosotros traemos. No es que nosotros traemos el reino de Dios, no. Esto es un error. Los reinos de este mundo son traídos por potentados y por hombres y por tiranos. No. Él es el que trae el reino. Él es el que viene a nuestras vidas y trae su propio reino. Y nosotros damos gracias a Dios que estamos en ese reino. Pero sabemos que este reino no nos ha alcanzado todavía en esa plenitud final. Por eso el rey nos enseñó a pedir que venga tu reino, venga tu reino. ¿Acaso no es esa la petición que tiene que albergar cada uno de nuestros corazones y conciencias? Venga tu reino. ¿Pedimos esto? Que venga la plenitud de la realidad de quién es la persona de Jesucristo a este mundo, que venga a mi propia vida, que venga en esa revelación final de quién es Él. Si somos del Rey Jesús, entonces tenemos que pedir, venga tu reino. Sí, hay otro rey, Jesús. Quiera Él que todos vosotros podáis decir, sí, hay otro rey, Jesús. Amén.